Pluralidad. La universidad no solamente debe reflejar al país, sino iluminarlo. Pedagogía. La comunicación y la información no se pueden dejar en unas pocas manos. Razón. Disentir es un privilegio de la libertad. Opinión. La academia ha mostrado compromiso y desarrollo en las propuestas que le hace al país. Análisis. Los colombianos no habíamos visto en su dimensión el conflicto. Debate. Nosotros los académicos tenemos el vicio de preguntar por qué. La fuerza de los argumentos. Sí, estamos en la fuerza de los argumentos y el tema que nos ocupa es precisamente la universidad y la agenda de país, en este caso muy particular, la agenda del proceso de paz. Miguel Andrés Silva Moyano, colombiano, graduado como politólogo de la Universidad Nacional, sede Bogotá, candidato a magíster en Seguridad y Defensa Nacional de la Universidad Externado de Colombia y candidato a doctor en Filosofía de la Universidad Pontificia Bolivariana. Actualmente se desempeña como docente de la Facultad de Ciencias Políticas de dicha universidad. Fabio Giraldo Jiménez, colombiano, licenciado en Filosofía y Letras de la Universidad Pontificia Bolivariana, especialista en análisis de política de Estado, modelo constitucional y políticas públicas. Se ha desempeñado como director del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia y actualmente ejerce como director de posgrados del Alma Mater. Sí, ellos son nuestros invitados y vamos a hablar aquí en la fuerza de los argumentos sobre el papel de la universidad en la agenda del país, muy especialmente en lo que tiene que ver con el proceso de paz. Le quiero dar el agradecimiento al profesor Fabio Giraldo, que es docente de nuestra universidad, y al profesor Miguel Silva Moyano de la Universidad Pontificia Bolivariana, y quiero comenzar haciendo alusión, digamos a una suerte de definición o si realmente el papel de la universidad en tiempos de crisis es diferente al papel de la universidad en tiempos convencionales. Profesor Fabio. Yo diría que es igual. No tendría por qué cambiar. De acuerdo con el objeto, tal vez por la intensidad y la especial dedicación y la especial atención que exigiría un proceso crucial para todo el país, incluida la misma universidad, como es, por ejemplo, un proceso de paz. En ese sentido, entonces, es más bien el énfasis que el objeto. Igual todos los fenómenos sociales, como la guerra o como la paz, si es que alguna vez estaremos en paz, lo dudo mucho. Siempre habrá algún conflicto de cualquier tipo. Y siendo estos objetos de la universidad, no veo por qué cambie en ese sentido. Doctor Miguel Ángel, lo digo porque tradicionalmente los intelectuales se ocupan de temas elaborados o reelaborados después de que ocurren los fenómenos. Normalmente la coyuntura no es propiamente, digamos, un objeto de estudio de muchos intelectuales. ¿Realmente se arriesga la universidad cuando trata un tema de coyuntura, en este caso el proceso de paz? Yo creo que no. En Colombia la universidad ha demostrado que muchas veces va al ritmo de los desafíos que le impone la sociedad. Vemos que esto no se trata tanto de qué hace la universidad o qué no hace, sino qué es lo que le exige la sociedad. Las universidades se entienden en un contexto específico que es el de una sociedad que tiene unos retos, tiene unas dinámicas, en algunos momentos pues es una sociedad que está muy calmada, en algunos momentos tendrá momentos de crisis, pero en términos generales esa universidad siempre va al ritmo de la sociedad. Yo he visto en Colombia que sobre todo los académicos están muy vinculados y analizando mucho qué es lo que está sucediendo. Lo estamos viendo casualmente en este punto del proceso de paz. Se invita a diferentes intelectuales, uno ve diferentes publicaciones, el tema de la guerra en Colombia ha sido un tema tratado frecuentemente y no siempre se espera que pase un tiempo, sino que se está produciendo conocimiento frecuentemente
permanentemente alrededor de estos temas. Entonces creo que en cierto modo en Colombia estamos muy habituados a hablar de la coyuntura desde la academia, estamos habituados a hacerlo y casi que es una exigencia desde la sociedad, casi que es una exigencia de diferentes sectores de la sociedad. Profesor Fabio Giraldo, ¿usted sí cree que los intelectuales estén tan presentes y de pronto lo que se les demanda a veces es un cierto autismo frente a los temas de coyuntura, comparado a veces con temas que son, digamos, muy importantes desde el punto de vista intelectual, pero a veces están a la saga, digamos, un poco en dirección contraria a lo que dice el profesor Miguel Ángel? Bueno, yo creo que lo primero que hay que definir es eso de los intelectuales, porque entonces intelectuales habría en toda parte, entre los guerreros y por ejemplo, los ideólogos y entre los pacifistas. Digo intelectuales en el contexto de la universidad. Sí. Lo que pasa es que regularmente los llamados intelectuales de la universidad son aquellos que se dedican al conocimiento. Y hay otro tipo de intelectuales que se dedican más a la opinión. Los intelectuales que se dedican al conocimiento, como son en general los científicos, por ejemplo, en este caso los científicos sociales, no es que sean más lentos en la apreciación del objeto, sino que cumplen protocolos de análisis que exigen mayores cuidados. Los opinadores, que pueden ser los mismos intelectuales, pero en otro plano, o por ejemplo el plano de los medios de comunicación, no tienen tantos protocolos ni tantas exigencias como aquellos que producen conocimiento. Es decir, la lengua es más fácil, la opinión es más expedita, es más discrecional. Yo veo que lo que pasa es que a veces se le pide a la universidad, a los intelectuales, más de lo que dan. La universidad no es factor fundamental de transformación de la sociedad. No, es uno de los actores que ayuda a transformar la sociedad. Es más, en el proceso de transformación de la sociedad, ella misma es víctima o actor positivo. Es uno de los actores de la transformación. Y en ese sentido incide, pero no necesariamente de manera crucial. Por ejemplo, el papel de la opinión política coyuntural está mucho más en los medios de comunicación que en la universidad, suponiendo que la universidad es fundamentalmente o está fundamentalmente dedicada al conocimiento. Ahora, sí está claro, frente a hechos como la guerra, a mi modo de ver, la universidad sí es una entidad completamente contraria por sus propósitos y sus fines. Es decir, la universidad, por su esencia misma, no puede promover la guerra. Es un principio ético contrario al ser de la universidad, promover la guerra. En el sentido, hago mía o mío esa famosa frase de Foucault, en el sentido de que entre la verdad y el poder hay una especie de aversión. A mayor poder, menor verdad, y a mayor verdad, menor poder. Profesor Miguel Andrés, ¿usted cree que el papel específico de la universidad, ya asentándonos en el caso específico de la Agenda de Paz, hasta este momento, cómo ha sido? ¿Cómo lo evalúa? Pues antes de responderle esa pregunta, yo quisiera señalar una cosa que me quedó ahí como sonando, y es que la diferencia entre opinión y conocimiento. Pero, digamos, habría que señalar que en el campo de las ciencias sociales, y específicamente en campos como el de la ciencia política, si uno lo inscribe allí, hay un protocolo y hay protocolos bastante rigurosos alrededor del análisis de coyuntura, y hay gente que se dedica al análisis de coyuntura de manera rigurosa y de una manera bastante delicada. Entonces creo que allí es, digamos, donde yo señalaría, digamos, un énfasis especial. Sobre el papel que están cumpliendo las universidades hoy en este proceso, pues es un papel bastante complejo y bastante delicado a mi modo de ver.
en la medida en que la universidad muchas veces podría decir cosas políticamente incorrectas, podría decir cosas que no necesariamente signifiquen un apoyo que estaría necesitando el gobierno. Es decir, creo que si bien la universidad no promueve la guerra, y en eso estamos de acuerdo, tampoco se puede cerrar los ojos ante un evento tan complicado como es la guerra y tan urgente para las sociedades. En este sentido, las universidades cumplen un papel tanto coyuntural como de largo aliento, es decir, uno mira estudios sobre violencia, los famosos violentólogos de la década de los 90 y los 80 pues llevan mucho tiempo trabajando en este tema. Mirados en el tiempo, pues claro, la inquietud. Claro, pero también trabajan sobre la coyuntura, también tienen, insisto, ese análisis de coyuntura tiene una rigurosidad también, esto no es simplemente una opinión que se da de manera irresponsable, sino que cumple con unos parámetros y unos protocolos, y eso es importante señalarlo. En Colombia, pues las universidades, la nacional, por ejemplo, está sirviendo de apoyo para el gobierno nacional en el asunto del diálogo de algunos temas bastante polémicos, el de la participación, recuerdo tal vez el último que se trabajó en la Universidad Nacional, pero también, por ejemplo, desde la Universidad Pontificia Bolivariana estamos trabajando con la gobernación en una cosa que se llama Preparémonos para la Paz, es decir, imaginar desde las ciencias sociales cómo es el posconflicto, servir de espacio para el diálogo sobre la construcción del posconflicto, digamos que ese es tal vez en últimas el espacio y el papel que le corresponde a la universidad. Profesor Fabio, de pronto la mirada que tiene el profesor Miguel Andrés se aparta un poco de la concepción, usted habla más digamos, como de una suerte de opinión, digamos, intelectual, por decirlo de alguna manera. Cuando se habla de coyuntura, él dice que definitivamente no solamente la opinión, sino que también hay sistemáticamente una manera de estudiar la coyuntura. ¿Usted qué piensa? ¿Está cumpliendo la universidad con eso? Porque una cosa es decirlo y otra cosa es verlo y percibirlo. ¿Usted qué piensa? Es que como que aclaremos los planos. La universidad como institución, tiene en este caso una clara posición que a mi modo de ver es ética y política. No puede ser indiferente frente a un proceso de esos. Y no es indiferente y debería ser militante en favor de la pacificación del país. Debería ser, y esa es su militancia. Ahora, ¿cómo una institución ejerce la militancia? Promoviendo foros pedagógicos en los que la ciudadanía acreciente su acervo de conocimientos con el fin de participar de manera más racional en el proceso. Y eso lo están haciendo todas las universidades colombianas, no solo en la nacional, como acaba de decir usted, lo están haciendo en las universidades públicas, en las universidades privadas, en los colegios, en las escuelas, en muchas partes se está haciendo para fortuna del país. Hay algo que no es reconocido y una gran manifestación de eventos en los que se promueven análisis. Estoy de acuerdo. Cierto, cada vez la opinión es más especializada, ¿no? Pero estoy hablando de la opinión que se convierte en hecho político, no en la opinión como aquella que se produce mediante protocolos que la acercan más al conocimiento. Opinión no emotiva, no circunstancial, no específica, no motivada por intereses específicos o particulares, sino motivada más por un conocimiento basado en criterios de investigación científica. Profesor Silva, quiere decir entonces, si logro entender al profesor Fabio Giraldo, que dice que es una cosa, digamos, la opinión ilustrada, producto de una investigación, y la otra simplemente es el efectismo, discúlpeme si la palabra es esa, que genera una opinión en un momento determinado. ¿Cree usted que la universidad genera suficiente, digamos, corriente de opinión con sus proyectos de investigación duros frente a la opinión que eventualmente alguien, a motu propio, que pertenece a la universidad, puede generar a través de los medios, que es un poco lo que dice el profesor Fabio Giraldo? Aquí hay algo que las universidades colombianas han venido descubriendo en los últimos años, y es que los resultados científicos no se venden solos, digamos, y en esto ya comienza a estar en sintonía con el resto del mundo.
Hay científicos que se dedican a la divulgación científica, por ejemplo, científicos físicos puros que se dedican a la divulgación científica más que a una investigación propiamente dicha, a cómo le transmito ese mensaje tan robusto, tan complejo, cómo se lo transmito a una sociedad que lo necesita un poco más digerible y que pueda traducirse en elementos positivos para esa sociedad. En Colombia, en los últimos años, hemos venido aprendiendo, digamos, a que esas investigaciones no se venden solas, esos resultados no se venden solos, hay un puente que hay que cubrir y es el puente de la comunicación. Y aquí, digamos, hay dos maneras de cubrirlo, o lo cubren los medios de comunicación como elementos de la sociedad, o la universidad misma los agencia, y creo que aquí es donde está el plus de una universidad, que el conocimiento no solo se quede en los laboratorios, en las bibliotecas, en las oficinas, sino que trascienda de una manera masiva a la sociedad, que todo eso que es muy diverso además, llegue a la sociedad. Es decir, aquí no se habla de una sola agenda de una universidad, sino que esa diversidad de conocimiento que produce la universidad logre ponerse al servicio de la sociedad. No, ese tema obviamente está perfectamente claro y lo entiendo desde la divulgación de la ciencia, el compromiso que se tiene obviamente de llevar el conocimiento allí. Esto obviamente tenemos que asentarlo específicamente en lo que tiene que ver con la agenda de paz, que es una cosa mucho más universal, en donde al principio el profesor Giraldo decía que se le pide más a la universidad de lo que realmente puede dar. Quiere decir entonces que la universidad ahí no es, digamos, no podría ser protagonista cuando existen actores, por ejemplo, los que están negociando directamente, las concepciones y decisiones políticas que a veces están por encima de decisiones de los académicos y de los intelectuales, que insisto, hablo de los intelectuales, hay mucho tipo de intelectual, incluso no necesariamente universitario, pero cuando hablo del marco de la universidad estoy hablando del lugar donde está el conocimiento, donde se muestran como los caminos. No, pues uno quisiera que fuera más protagonista. Es más, uno quisiera que fuera factor real de transformación social positiva, no solo en asuntos políticos y sociales como el logro de la paz, ¿no es cierto? En asuntos que tengan que ver con la aplicación social del conocimiento, con el desarrollo de la industria, con la solución de problemas de salud, de educación, de qué sé yo. Uno quisiera que fuera efectivamente un mundo imaginado por científicos. Pero no es el único factor de poder que hay en una sociedad, son muchos, la mayoría de los cuales no necesariamente pasan por la universidad. Entonces, en ese sentido es que yo digo que a veces se sobrevalora y se exige más de lo que la universidad en realidad es, y no de lo que puede dar, sino de lo que es. Es solo un factor de poder entre otros. Un factor de poder que ojalá, pero eso es pensar con el deseo, sea efectivamente mucho más importante. Previo a este programa estuve hablando con algún profesor que intenté seducirlo para que conversáramos sobre esto y de una manera muy fría nos dijo: suficiente tengo con el plan de trabajo para intentar solucionar los problemas del país. ¿Usted qué piensa frente a eso? Esa es la tragedia de todas las universidades y esa es la tragedia de conciliar la formación con la misión de extensión, con la misión investigativa. Muchas veces, de hecho, la formación y la investigación comienzan a reñir por el asunto de los tiempos y los recursos. Vemos que eso también tiene que ver con un problema de fondo en el sistema educativo colombiano, el sistema de educación superior en Colombia. De si hay tiempo o no, es una pregunta bastante relativa para a quien se la formule. Algunos tendrán que sacar tiempo y otros no querrán sacar tiempo. Aquí de hecho hay mucho de ética acá. Si simplemente me cierro al espacio individual o si entiendo que como docente juego un papel en la sociedad y debo jugarlo efectivamente. Y jugarlo no es, insisto, que una universidad tenga una militancia clara, sino permitir que esa diversidad surja de pensamiento. Muchas veces, y sobre todo desde los radicalismos políticos, se pretende que la universidad o que las universidades tengan una agenda ideológica marcada. Y creo que eso anula a la universidad. Lo que le da vida a la universidad es la diversidad, el disenso. Y ese disenso tiene que servir para algo más que un elemento de legitimación de unas decisiones ya tomadas, que creo que es para lo que en últimas invitan a las universidades, a que se tomen la foto para que avalen una decisión ya tomada,
pero muchas veces el político no está escuchando realmente qué le dice la universidad. Aquí hay dos miradas alrededor de la presencia de la universidad y el capital, digamos, de alguna manera académico, que podría ilustrar a una sociedad. Hay una mirada que se habla de que definitivamente es la diversidad la que debe imponerse, hay una que tiene que ver más con la militancia alrededor de la paz, alrededor, digamos, de los derechos, alrededor del deber ser de una sociedad civilizada. Sobre este tema seguiremos hablando después del siguiente corte. Estamos en La Fuerza de los Argumentos, un programa de la Rectoría de la Universidad de Antioquia. Estamos hablando sobre el papel de la universidad y la agenda de paz. En el corte anterior hubo un par de miradas, una donde se hablaba de militancia, sobre todo cuando hay algunas circunstancias que identifican a un grueso de una comunidad, y otra donde se alimenta la diversidad más allá de la militancia, digamos, uniforme, por decirlo de alguna manera. ¿Alguna respuesta frente a esta visión, profesor Giraldo? Pues lo primero es que no veo como la gran diferencia entre ambas posiciones. Y lo segundo es que no existe algo así como la universidad. Ese es una especie de nombre sintético para un caleidoscopio de opiniones y de formas de conocimiento y sobre todo compuesta por miles de ciudadanos con muy diversas opiniones. Hoy en día hemos logrado identificar 3 grandes ideologías en las universidades, no necesariamente políticas, pero que se ayudan a definir lugares y posiciones políticas. La que se llama propiamente academicista o académica, que es la idea de que el conocimiento tiene que ser reproducido en la universidad, que la universidad sirve fundamentalmente para eso. Otra gran ideología es la ideología de que la universidad debe servir a los fines de la transformación social. Y en esta, a su vez, hay 2 posiciones. Una a los fines de la transformación social por la vía de la identificación con los planes de desarrollo de los gobiernos, otro por la vía de la transformación política regularmente adscrita a concepciones un tanto más revolucionarias de la sociedad. Esas 3 como grandes opiniones que se mueven en la universidad marcan mucho las posiciones, incluso en asuntos tan cruciales como este que estamos viviendo. Puede ser, por ejemplo, el de la indiferencia, puede ser el de la connivencia o puede ser el de la oposición total. Muchos de esos asuntos se mueven continuamente en la universidad, pero como institución es cuando yo digo que la universidad tiene que militar en favor de un asunto ético-social, que es el de la paz. Militar no en el sentido peyorativo del término, sino que es que le debe apuntar a ese como un propósito humanista, siendo la universidad, la nuestra específicamente, pero en general todas las universidades que yo conozco, siendo la universidad y teniendo como misión el humanismo. Ese concepto al que hace alusión el profesor Giraldo de paz, ¿es entendido igual por las universidades o por quienes representan las universidades? No, es que ni siquiera los diccionarios se ponen de acuerdo cuando definen la paz. Y en ciencia política sí que hay un debate fuerte sobre qué es la paz. Si por paz estamos hablando la ausencia de violencia es una cosa, si por paz estamos señalando que ya no hay actores armados es otra cosa, si por paz estamos señalando un proceso de negociación es otra cosa, es decir, precisamente la universidad sirve para dimensionar todas estas aristas complejas de lo que significaría la paz. Por eso a mí me parece tan complicado que una universidad se case con el asunto de la paz como objetivo. ¿Por qué? Porque eso puede llevar a que cualquier cosa sea la paz y no cualquier cosa es la paz. Por ejemplo, desde la universidad se pueden prender alarmas sobre qué es lo que no es la paz, pero que desde el gobierno se dice que sí es la paz, por ejemplo, ¿cierto? Y ese disenso es necesario. Creo que cuando se habla de la paz se está abriendo una ventana y una puerta bastante peligrosa en la que se totalizan las posiciones, el que está con la paz y el que no está con la paz, y eso terminan igualando al que está con la negociación o el que no está con la negociación. Eso ni siquiera en ciencia política hay un consenso, eso no está claro en ciencia política. Claro que si la universidad se compromete con la paz,
debe dar un debate muy fuerte sobre qué es esa paz, si es necesariamente una negociación o si es la ausencia de la violencia, qué es realmente lo que le estamos llamando paz. Y creo que en Colombia estamos cometiendo el error de confundirlo con la negociación. La paz no es la negociación, la paz es una cosa muy diferente a la negociación. Por eso, yo sí sería también muy cuidadoso en mezclar los dos temas. Una cosa es la negociación y el papel de las universidades en la negociación actual con el grupo FARC, y otra cosa es el papel de las universidades frente a la paz. El papel de las universidades frente a la paz, creo que claro, debe haber un compromiso muy fuerte frente a la paz, pero entendiendo que no necesariamente significa apoyar un proceso de negociación como única vía para alcanzar esa paz. Cuando se habla de universidad, lo decía el profesor Giraldo, se habla de un universo donde no es una cosa única. Entonces, si además de que las personas que componen la universidad son diversas, ahí voy a tener que entrar una suerte de definición frente a lo que es la paz, lo que no es la paz. Entonces podríamos decir que se puede diluir en el discurso el asunto de un apoyo posible, digamos, a una política de Estado en materia de paz, o una política no necesariamente de Estado, sino también, digamos, de la sociedad. Porque lo que está diciendo el profesor sí de alguna manera tiene unos elementos importantes. ¿Cómo se entiende eso? Pues, lo que pasa es que la paz tampoco existe. Sí. Pues, es un nombre genérico para una actitud frente a la vida, que consiste en no usar la violencia para dirimir los conflictos. Si usted la pone en esos términos, encaja perfectamente en la misión de la universidad. Eso es todo. Eso es así de sencillo. Yo agregaría que además un elemento que está en el centro de la existencia de una universidad es el diálogo. Y de hecho la producción de conocimiento es diálogo con los que me precedieron, es diálogo con los que me van a suceder, es diálogo con quienes están investigando cosas similares, no solo en ciencias sociales. El conocimiento se construye de la misma manera en las llamadas ciencias duras, en la matemática, en la física, es diálogo entre científicos. Y lo que tiene de particular la violencia, que anula el diálogo, es que se convierte en un mecanismo de imposición de un argumento, y ahí se anula el diálogo. Cuando aparece la violencia se anula el diálogo, se anula el disenso, se anula la producción de conocimiento, y que entramos a un escenario prácticamente de autoritarismo. El que tenga la fuerza es el que tiene el argumento fuerte, y creo que eso anula a la universidad. Profesores, estoy de acuerdo en lo que ustedes acaban de afirmar, pero muy particularmente cuando se habla de diálogo de saberes, uno supone que mínimamente hay un código común, ¿cierto? Un código común que me permite conversar con el otro. ¿Creen ustedes que el código de los universitarios, estoy hablando de los académicos universitarios de la universidad como en la hora de conocimiento, se puede compaginar con el código de los políticos, de los negociadores, incluso de los guerreros? Pero es que yo no, o sea, es que la universidad está formada por un poco de personas y son iguales. Allí hay de todos los talantes, tamaños, ideologías, criterios, de todo. O sea, en la universidad encuentran unas posiciones más radicalmente derechistas y las más radicalmente izquierdistas, los cinismos más ramplones y los altruismos más hermosos, ¿no es cierto? La grosería más espantosa y la belleza exaltada a su máxima expresión, y lo mismo en la sociedad. Entonces, por eso es que cuando a mí me hablan de la universidad, inmediatamente yo pienso es en distintas posiciones, por un lado, y por otro lado en la universidad como institución. Entonces, si usted me pregunta a mí cuál es el papel de la universidad como institución, yo diría fundamentalmente que el papel de la universidad como institución es tratar de crear una cultura política que promueva, por ejemplo, la posibilidad de que vivamos, de que superemos este conflicto. Y para mí eso es militancia, no en el sentido político, es decir, una adhesión ética a un fin que considero moralmente bueno y acorde con la misión de la universidad. Es ahí donde yo digo que hay una posición institucional. Pero por supuesto, ¿cómo? Creando cultura política. ¿Cómo se creando cultura política? Promoviendo discusiones. Y en la promoción de las discusiones no se puede de ninguna manera excluir la posibilidad de lograr la guerra por medio de la paz por medio de la guerra, que es uno de los hechos reales que se da. Vale decir, el conocimiento no puede disgustarse porque existen hechos reales, ¿sí? Así sean esos hechos reales los más groseros.
Es como si a un médico le diera asco tocar un hígado ensangrentado, perdóneme usted la pésima metáfora, pues no serviría para el asunto. Uno no le puede hacer ascos a la realidad, sea la que sea, y un académico no le puede hacer ascos ideológicos o morales a una realidad tan dura, pero sí puede apuntar a la posibilidad de, como el médico en este caso, de sanar. Por eso entonces yo digo militancia en el sentido en que tiene que ser contraria a la guerra institucionalmente, pero no quiere decir que allá en las universidades haya mucha gente que le apunte a todo lo contrario de lo que es en la universidad. ¿Qué piensa de esa mirada incluso moral, no moral, pero sí que está puesta en términos morales en cuanto a que mínimamente la resolución de los conflictos sin violencia, un poco tratando de entender al profesor Giraldo? No, es que insisto en el punto inicial de que la universidad es conflicto. Digamos, el conocimiento, la sociedad es conflicto, que no violencia, ¿cierto? Cuando se utiliza la violencia se anula esa posibilidad de creación a partir del debate, a partir de la diferencia. Creo que es allí donde está el compromiso de la universidad, mantenerse viva. Mantenerse viva es el rechazo a la violencia, ¿cierto? Si la universidad como institución permite la aparición de la violencia o es indiferente ante la aparición de la violencia, se está anulando, se está clavando un cuchillo, se está envenenando. Si la universidad, por el contrario, se compromete frente a la violencia, contra la violencia, está ganando más aliento, está ganando más vida, está permitiendo que el conflicto se dirima a partir del formato de los argumentos y no a partir del formato de la sangre, que es a donde termina todos estos episodios de violencia. El que usa la violencia fundamentalmente es el que cree tener la verdad y la impone, la quiere imponer, y eso no es universidad, eso no es conocimiento. De pronto aquí, no quiero hacer una comparación. Yo le voy a decir una cosa, y está el que usa la universidad para hacer la guerra, los espacios universitarios para hacer la guerra, el conocimiento para hacer la guerra. Hay una serie de convivencias que son todas bastante, se deslizan todas y que es muy difícil de discernir, pero lo más común es que se use la universidad para hacer la guerra. No, yo creo que obviamente pues que esto nos llevaría a unas discusiones bastante complicadas frente a la definición de universidad y a estandarizar el concepto de universidad, pero partamos de la base, pues estamos hablando de una institución que genera conocimiento, que muestra caminos, no sé si los mejores o no, pero que está, digamos, adelante como punta de lanza. En ese contexto, porque si no entonces nos podemos perder en el espacio, en el campus, en la ciudadela, en la infraestructura y la mirada particular de cada una de las personas que componen la universidad, aunque obviamente es muy interesante esa discusión. Frente a eso, yo quisiera preguntar institucionalmente si el concepto de universidad y el proceso de paz, en este caso en particular la agenda de paz, tiene una obligación diferente la universidad pública a la universidad privada, y no voy a entrar pues ahí, no estoy haciendo comparaciones odiosas, simplemente es la visión, o hay más responsabilidad de la una o de la otra, o eso no se puede afirmar. No debería haber diferencias, pero las hay. Pero no son diferencias de principios, sino diferencias de circunstancias. Vale decir, yo no creo que haya diferencia en este sentido en el que lo apuntamos, pero las condiciones de una universidad pública realmente son distintas a las condiciones de una universidad privada. Y no necesariamente por lo confesional, sino por cierta composición, digamos, social y también, por supuesto, por cierta composición política que la hace diferentes. No mejores ni peores la una de la otra, diferentes. Por tanto, repito, no debería haber diferencias en el propósito. Hay diferencias en las circunstancias. ¿Qué piensa, profesor Miguel? No, en efecto, estoy completamente de acuerdo, no deberían ser diferentes, pero en la práctica uno lo ve. Yo hice todo mi pregrado en una universidad pública y toda mi formación de posgrado ya de docencia ha sido en el sector privado. Entonces como que he podido como encontrar ese contraste tan fuerte que hay entre la universidad pública y la universidad privada. En principio deberían estar en la misma vía, deberían estar anulando la violencia que acaba la posibilidad del diálogo, eliminar la violencia que acaba la posibilidad del conflicto creador a partir de los argumentos. Creo que es ahí donde deberían estar sintonizadas las universidades y ahí es donde veo
la diferencia. La diferencia está en el uso de la violencia, si me lo permite decirlo así tan crudamente. Si tuviésemos que evaluar ya específicamente el papel que ha jugado o juega hasta este momento la universidad en general en la agenda de paz, ¿ustedes la ven visible, la ven con cierta indiferencia, la ven con algún aporte? Y si lo ven así, ¿tiene un efecto real? Pues que eso depende, pero ahí sí es mi opinión, una opinión muy mía. Yo lo que pasa es que, lo he dicho muchas veces, uno de las posibilidades de que hayamos llegado tan lejos en una negociación de paz en Colombia es el método con que se ha hecho esto, el pragmatismo. Y uno de los grandes efectos del pragmatismo es la discreción. Ahora, eso suena a secretismo. Entonces la gente reclama presencia, pero reclamó presencia durante el Caguán y se convirtió en una fiesta. Mire, corremos muchos riesgos con la discrecionalidad, pero podríamos correr mucho más riesgos con el espectáculo. En ese sentido es que yo digo que la universidad ha hecho muy bien promover mediante foros de discusión la cultura política, que acreciente el nivel de conciencia política de los ciudadanos, en uno o en otro sentido. Y ese papel lo ha hecho bien. Y yo digo que la mayoría de las universidades colombianas lo han hecho bien. ¿Qué piensa usted, profesor Miguel? Sí, sin duda la universidad no debe hacerse invitar, o las universidades no deben hacerse invitar a este asunto que en realidad, digamos, ahí coincido mucho, la prudencia con la que se ha manejado esto es la clave del éxito. Donde se rompa ese asunto de la prudencia, esto no tendría, digamos, un buen rumbo, como creo, eso ya es otra discusión, como creo que lo lleva hasta el momento. La universidad debe hablar, insisto, desde su diversidad, digamos, y el primer requisito es la anulación de la violencia. Cuando usted anula la violencia en la universidad, permite que surja la diversidad, porque una universidad no tiene una sola posición, no tiene una sola opinión. Es decir, la universidad como escenario debe hacerse escuchar, pero también como diversidad. Es decir, cuántas propuestas y cuántas observaciones y puntos de vista no puede uno encontrar desde una universidad, mucho más allá de las que se imponen mediante la violencia. Es decir, muchas voces calladas por miedo en muchas universidades no logran manifestarse, porque ahí está la tragedia. Cuando la violencia aparece, se intimida ese debate. El requisito fundamental es, digamos, cuando desaparece esa violencia, la universidad habla, y la universidad debe hablar, pero no con un solo mensaje, con todos los mensajes que la componen. Normalmente se habla del papel, en este caso específico de las universidades, muy especialmente, en la dirección que tiene que ver más con la solución del conflicto y sobre todo con lo que vamos a hacer en el post-conflicto, y entonces ahí entran las universidades. Dicen ustedes dos y coinciden en que, bueno, de alguna manera el papel de la universidad ahí podría, esta universidad y otras instituciones seguramente alterar un poco el proceso, pero entonces, ¿cómo prepararse para un post-conflicto si yo no sé qué estoy negociando? Esta es la ocasión para seguirse preparando para una sociedad mucho más justa, para un Estado mucho más eficiente y, si usted quiere, para una gente más tranquila, no digamos más feliz, más tranquila, para convivencias más apacibles. A sabiendas de que eso es absolutamente, porque no se da sino en la parucía o en la Jerusalén celeste. Vivimos en el mundo en que vivimos, pero aminorar los impactos de la guerra siempre será un buen propósito. Entonces hay que estar preparados. Suficiente es, pues como está diciendo el profesor, que al margen de que en el posconflicto, que llamamos por conflicto, no se dé, digamos, esa solución pacífica, ese papel de todas maneras es válido sin saber qué es lo que estamos negociando. Sí, yo quisiera señalar que las universidades colombianas tienen tres misiones fundamentales: la de formación, la de extensión, la de investigación, ¿cierto? Y desde cada una de las tres se puede aportar diferentes cosas, pueden aparecer diferentes cosas. Lo señalo porque la extensión es una de las herramientas más importantes que tienen las universidades. Hace unos meses nos buscó, como Universidad Pontificia Bolivariana, nos buscó la Gobernación de Antioquia y nos planteó la posibilidad de pensar el posconflicto. Y nos planteábamos en ciencia política el asunto de, pero ¿qué nos vamos a imaginar como posconflicto si aún no sabemos si el conflicto sigue, si la violencia sigue, etcétera?
pero encontramos que hay un campo de estudio bastante interesante con el cual a partir de la extensión podríamos fortalecer unas capacidades de un gobierno departamental. Entonces comenzamos a hacer investigaciones sobre cuáles han sido las experiencias de posconflicto a nivel internacional y a partir de allí elaboramos estudios comparados que nos permiten una especie de marco para entender de qué se trata el posconflicto, cómo ha sido el posconflicto en otros casos y qué particularidades tendría en el caso colombiano. Entonces creo que la universidad como institución tiene tres áreas bastante importantes a partir de las cuales intervenir, no solo la formación, sino también, no solo la investigación, sino también el asunto de la extensión. Ese diálogo entre la institución, la universidad como institución y los gobiernos es un diálogo absolutamente necesario para que esas políticas públicas que se produzcan desde los gobiernos tengan por lo menos algo de sustento académico. Profesor. Se lo digo de esta manera. Una negociación como esta tiene una ventaja adicional a la que debería tener si se llega a un acuerdo, y es que pone a flote en la agenda nacional, ¿sí?, el interés sobre la solución de ciertos problemas que se consideran cruciales. Por ejemplo, la reforma del Estado. Por ejemplo, una reforma política. Por ejemplo, la reforma de la tierra o la reforma agraria. Esos son los tres temas, son temas comunes en posconflicto, en conflicto o en paz, de suerte que seguiremos teniendo tema para las universidades durante mucho tiempo. Muy bien, estamos hablando del papel de las universidades como institución en la agenda de paz en el país. Y continuamos con esta discusión para mirar si realmente tenemos algo que decir más allá del discurso después del corte siguiente. Aquí en La Fuerza de los Argumentos estamos debatiendo alrededor del papel de las universidades y la agenda de paz. Y hemos hablado del impacto que tiene, o de alguna manera la responsabilidad que tienen las universidades privadas o públicas en un contexto como este. Y sobre todo en lo que tiene que ver con el posconflicto. Profesor Miguel Andrés, ¿hay alguna tarea específica que uno pudiese destacar en donde las universidades puedan hacer su trabajo en esto que llamamos desde ya el posconflicto? Las universidades deben seguir haciendo lo que han hecho toda la vida. Es decir, yo creo que aunque la exigencia de las sociedades va a ser mayor en el posconflicto, las universidades deben seguir haciendo básicamente lo mismo. Creo que aquí estamos de acuerdo en cuando decíamos que es una cosa en la crisis, otra cosa en tiempos normales. Creo que la universidad es la misma, lo que cambia es la exigencia de la sociedad, ¿cierto? Y allí creo que el asunto es hay una responsabilidad muy grande de traducir lo que se produce, y aquí insisto, el tema de la comunicación me parece vital. Se debe fortalecer muchísimo la comunicación en las universidades para que estos temas que se debaten y esta diversidad que se produce en las universidades trascienda a la sociedad y pueda ser tomada como elementos de consumo en los debates que se vienen. Vamos, en el asunto agrario, las universidades llevan mucho tiempo pensando esto, las universidades llevan mucho tiempo advirtiendo el asunto de no producir, por ejemplo, fertilizantes, de no producir semillas propias. Las universidades llevan mucho tiempo haciendo esto, pero se encuentran casi que muchas veces o hablando para adentro o no le paran muchas bolas afuera en la sociedad. Creo que hay que llamarle la atención a la sociedad y sobre todo a los gobiernos a decirle, vea, hay cosas que las universidades llevan mucho tiempo inventándose y usted no tiene que ser tan creativo, sino que más bien debería escucharlas y debería más bien estar atento a qué es lo que dicen. En momentos de crisis de las sociedades, creo que es donde debería aparecer la oportunidad de escuchar más a las universidades. Insisto, aquí no se trata de que la universidad tenga un discurso, se trata de que los múltiples discursos que tiene esta universidad, las universidades, trasciendan a la sociedad. Creo que es allí. Profesor Giraldo, realmente basta con esa ilustración que se sugiere a partir de las universidades para coadyuvar durante el posconflicto. Lo digo porque voy a poner una anécdota. Yo fui defensor del televidente de Teleantioquia, algún día nos llegó una carta que decía quién les dijo a ustedes que nos defendieran, ¿cierto? Entonces a veces la universidad, que además tiene pues, obviamente un compromiso, y otras instituciones podrían decir que están hablando de una óptica completamente diferente, con un código diferente. De pronto es muy arriesgado decir esto. A mí sí me parece.
pero yo estoy de acuerdo que hay que seguir haciendo lo mismo con mayor intensidad. La mayor intensidad se la imprime la urgencia. Y la mayor intensidad debe empezar por una cosa, pensar la propia universidad en ese contexto, repensarse a sí misma. No estoy hablando que la universidad esté en crisis o que haya todo tipo, o la educación superior esté en crisis. Es que es necesario repensar siempre en la universidad y sobre todo en esos contextos. ¿Por qué digo que con mayor urgencia? Porque vuelvo y repito, es que estos son los momentos en los cuales esa puesta en escena de ciertos asuntos que vienen aletargados y larvados y que todo el mundo va considerando en la agenda como necesarios de solución, deben ser objeto también de lo que ha venido haciendo la universidad. Así, por ejemplo, cuando usted habla de ciencia, tecnología e innovación en relación, por ejemplo, con la reactivación de la industria, eso es fundamental y eso lo puede hacer la universidad. ¿Cómo? Eso es lo que está por verse y eso es parte del repensamiento que tiene que ver la universidad. Por otro lado, había que pensar el papel del Estado en relación con la universidad, si la va a financiar o no en sus proyectos, si la va a dejar y la va a dejar sola o la va a dejar aislada o ese tipo de cosas. Si la universidad, es que la universidad tiene un acervo de conocimiento no siempre bien ponderado, porque por lo regular se queda en impactos sociales muy pequeños y muy circunscritos y muy aledaños a la propia universidad. Pero el acervo de conocimientos de la universidad en ciencias sociales, en todas las clases de ciencias sociales, desde la psicología, la antropología, la sociología, y por supuesto en las ciencias naturales, en las ciencias aplicadas, es inmenso. Yo creo que hay mucho por hacer con mayor intensidad en época de posconflicto. La pregunta, claro que estamos completamente identificados, simplemente era para generar un poco de controversia alrededor de si el país académico es igual al resto del país. Pues porque son mundos aparentemente los mismos, pero sabemos perfectamente que dentro de la ciencia social, de la ciencia dura, dentro de la universidad como tal, hay un mundo que no necesariamente coincide con el otro. Es básicamente alrededor de eso. El asunto de los códigos, yo sé que la universidad tiene que estar todo el tiempo ahí. ¿Cómo hacer que la universidad se sienta representada y que sea oída, entre otras cosas, porque no siempre es oída? Aquí yo le pediría una mano a la sociedad, para que le llame la atención a los políticos, a quienes toman las decisiones. Aquí creo que entiendo un poco cuando se señalaba que se le exige más a las universidades de lo que se debería. Creo que los políticos como que le botan la responsabilidad a la universidad, haga lo que pueda con eso y mire a ver qué logra, y si lo hace mal, entonces también está mal. Creo que la sociedad debe reconocer la importancia que tienen las universidades para su propia transformación y para su propio funcionamiento, ¿cierto? Y aquí juega un papel muy importante la sociedad. Creo que la sociedad debe, más que los políticos, la sociedad debe adueñarse de ese fortalecimiento que requieren las universidades. Necesitamos más universidad, necesitamos más y mejores universidades en el posconflicto, porque eso nos permitirá ver desde diferentes aristas y mucho más cualificadas ese objeto tan complicado que se avecina. Si no tenemos más y mejores universidades, pues nuestras perspectivas serán limitadas, serán muy pocas y terminarán siendo las perspectivas de siempre. Insisto, la mano se la tiene que dar la sociedad a las universidades, tratando de llamar la atención a los políticos. Ya está próximo a terminar este programa, La Fuerza de los Argumentos, sobre este tema pues que es absolutamente apasionante. Y recuerdo al principio del programa que el profesor Fabio Giraldo hacía alusión al pragmatismo. ¿Le falta a la universidad ser más pragmática o el idealismo tiene que estar ahí? No, es que el idealismo es como la utopía de la universidad. No es que sea lo no realizable, lo no realizable, sino lo aún no realizado. Y ese es el principio que sirve de motor al conocimiento. Por eso el conocimiento es búsqueda sin términos, sin término, sin fin. Pero tiene esos plazos, vale decir, tiene sus grados. Y tiene que servir para alguna cosa. La universidad tiene que ser más pragmática, indudablemente. Pero a su vez tiene que ser más pragmática el Estado
y por supuesto los gobiernos, y en este caso los agentes políticos, con la universidad. Lo que pasa es que esta sociedad nuestra muy contemporánea, sobre todo la colombiana, es muy corporativa, entonces casi que gremial. La universidad es un gremio, los políticos son un gremio autosuficiente, nosotros otro gremio autosuficiente, y así sucesivamente. Entonces no hay, por ejemplo, la posibilidad de que un invento de la universidad, un descubrimiento hecho en las ciencias sociales se convierta en política pública, que sería absolutamente ideal. No hay posibilidad de que la industria contrate a nuestros científicos, porque no quieren, no los ven necesarios, o porque no tienen con qué, regularmente porque no los ven necesarios, regularmente porque están adocenados a un sistema que les provee una cierta y relativa estabilidad, no arriesgan, como si arriesga la universidad en conocimiento. Es que la universidad gasta mucha plata en conocimiento, y es plata que solo se ve cuando efectivamente produce alguna cosa. Y nosotros estamos fundamentalmente produciendo profesionales buenos, eso sí, bien formados, sí, pero lo otro, la eficiencia social, el impacto social, es el que no se ve como política pública, y eso es papel de los políticos. Profesor Silva, ¿qué opinión le merece esa aseveración? Sí, las universidades deben ser más pragmáticas como instituciones, pero creo que también como conjunto de individuos deben ser más pragmáticos. Digamos que las universidades, tanto públicas como privadas, como conjuntos de individuos, no hablemos de instituciones, sino como conjuntos de individuos deben ser más pragmáticas, es decir, deben tender un diálogo más directo con la sociedad, deben despojarse del ego de la ideología, algunos de estos sectores, y sentarse a hablar con el resto de la sociedad. Una cosa que a mí me ha parecido horrorosa es que las propuestas de reforma a la educación superior que se hacen desde sectores radicales no convocan al resto de la sociedad. Es decir, los iluminados plantean la solución para salvar el mundo, pero no la dialogan con la sociedad si realmente esa es la universidad que la sociedad quiere. Creo que ese es el pragmatismo que necesitan las universidades. Creo que como colofón, o para terminar este programa, el asunto de que los iluminados necesitan de alguna manera transmitir esa iluminación hacia afuera es lo que nos permite pensar, y aprovecho para agradecer al profesor Fabio Giraldo, al profesor Miguel Andrés por su participación, e insisto en lo que acabamos de decir, que la universidad obviamente tendrá que seguir teniendo un papel absolutamente fundamental, y como se decía al principio, no solamente en un proceso como el que estamos viviendo, sino siempre, pero muy particularmente ahora, y esperamos que así sea, nos preparamos para el postconflicto. Muchas gracias por estar con nosotros una vez más en La Fuerza de los Argumentos.